Piensa Humano Podcast. Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast Piensa Humano, un nuevo proyecto para conversar, conocernos y principalmente para que ustedes conozcan a todas las personas que de algún modo hemos llegado al conocimiento de las 5 leyes biológicas, pero desde una manera más humana. Una de las cosas que uno entiende cuando profundiza en las 5 leyes biológicas es que éstas abarcan mucho más allá del tema de salud, sino que nuestras relaciones, no solo con otros humanos, sino también con nuestro entorno, con los animales, con las plantas, con el cosmos. Y por eso la invitación es a conversar y a pensar como humanos, que pensar es una cualidad humana, un atributo que tenemos hombres y mujeres y que en las últimas décadas o quizás más tiempo hemos ido dejando de lado y hemos permitido que otros piensen por nosotros. Y tengo el agrado de estar acompañada con un amigo, un hombre maravilloso, que pude conocer gracias justamente a acercarme al conocimiento de las 5 leyes biológicas y al trabajo del doctor Hammer. Yo creo que nuestro amigo Sergio Arboleda es de las personas que más ha comprendido el trasfondo de esta información biológica a través de sus escritos, que mucha gente lo conoce a través de Facebook o su blog, donde sus escritos nos llevan a ahondar en nuestra biología. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí y apoyar este nuevo proyecto en este primer capítulo de Piensa Humano. Pues muchas gracias, Margarita. Y sí, yo estaba recordando eso, ¿no? Porque antes estábamos hablando de cómo surgió esto, el estar, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí. Y el tema es que yo recuerdo estamos hablando de hace 10 años, puede ser. Sí, puede ser. Y en Facebook. Y entonces recuerdo que es curioso cómo en aquel tiempo, pues claro, lo que había, yo llevaba ya bastante tiempo, ¿no? Desde 2007 interesado en la germánica, y entonces en aquel tiempo pues buscando grupos fiables donde se estuviese divulgando la medicina, la germánica de una forma pues fiel, entonces no había tanto, ¿no? Porque había mucho humo, como puede haber ahora, pues en aquel momento no había mucha opción. Y entonces me llamó la atención lo de la quintesencia, que es el grupo. Ese grupo de Facebook. Eso fue 2016-2017 cuando lo creamos Ajá. con Manata y después yo quedé sola en ese proyecto. Sí. Entonces me llamaban la atención algunas publicaciones y me llamó la atención una publicación que en aquel momento hablaba sobre la melodía arcaica, ¿no? Sí, me acuerdo. Y entonces, Fue nuestra primera discusión. claro, porque el encuentro fue en discusión, sí, Sí. porque O claro, sea, uno va por internet blandiendo la espada de la pureza y tal, no sé cuántas, y de repente pues por ahí fue donde llegó la cosa. Y entonces pues era que, porque en mi opinión el tema de lo que es la melodía arcaica y todo esto, en aquel momento, y lo sigo viendo en cierta manera muy parecido, es el sonido, el silencio, el sonido, escuchar, la escucha activa del sonido, de la música, del sonido, de la naturaleza. Esa escucha activa, incluso pasiva, sí, cuando uno está en un ambiente agradable, ¿no? Como puede ser cerca del mar o como estamos ahora, cerca de la naturaleza, etcétera, pues eso ya nos lleva, ¿no? Nos puede ayudar en esos procesos. Por ejemplo, si necesitamos resolver, pues centrarse para resolver,
armonizarse, como se suele decir. Y si estamos ya en proceso de vagotonía, pues estar en armonía también con ello y que no sea algo que nos turbe, que nos estrese, que cambie el sistema nervioso, sino que acompañe. Entonces hay músicas, hay historias, etcétera, que yo veo que siempre pueden ayudar. Entonces, el ver, yo veía como mucho bombo, de hecho me resultó un poco Chocante tal vez. De... extraño el cómo apareció en su día esto por parte de Hammer. No, no, yo lo percibí un poco como un intento de una prueba más, o un homenaje que hacía a su pareja, ¿no? ¿Mm? Y tal, y una fórmula más de llegar a quizás incluso a conseguir dinero porque era sabido que no estaba bien Sí, en de aquel todos momento. modos, claro, en ese momento a lo mejor fue hace tanto tiempo, yo recién estaba conociendo la melodía arcaica y, y claro, a lo mejor era la idea, se transmitía la idea de que era el tema de Hammer, de hecho muchos le dicen la música de Hammer, como la única pues, capaz de crear la vibración necesaria para la curación, ¿no? Pero claro, en su libro habla de que son las melodías arcaicas, incluso esa melodía fue creada en un momento en que él escribió muy jovencito, ¿no? Cuando estaba todavía estudiando y para un programa de bronquios, ¿cierto? Y lo ideal sería tener una melodía arcaica para cada programa que se transite. Y claro, ahora comparto la opinión de que no es la única melodía, obviamente. Y de hecho hay personas que esta melodía en particular, por ejemplo, a mí, para mí es un rail. Cuando la escucho, es un rail. No, Es que, no, no. es que a mí me pasaba, claro, me pasaba eso y de hecho yo lo he pensado y digo, bueno, es que es mi problema, no es el problema de la melodía arcaica ni nada de esto, es mi problema. Y es que como músico ¿Mm? soy muy como pejiguero, o sea, muy pulcro con qué escucho Ujú, y cómo compongo o qué hago, o sea, soy, muy fino, muy pijo, ¿no? Con el ujú. tema de la música, ¿no? Entonces, de repente yo escuchaba la melodía arcaica y resultaba bastante pesada, pesada o sea, lo encontraba como antiguo, como, pero no antiguo como escuchar a Bach, sino, no sé, un poco de persona mayor, no sé, no conectaba, ¿no? Con la, Mm. Bueno, a con mí la, me pasa un poco eso, con me la, genera tristeza. con la música. Y a mí tristeza no, era otros sentimientos como más, no sé, más. Luego lo he vuelto a escuchar y tal, y me he conciliado un poco, ¿no? Con la media arcaica, pero en aquel momento me resultaba bastante tediosa. Y entonces, al mismo tiempo, veía como un movimiento creciente que en cierta manera me resultaba un tanto fanático al respecto de la melodía arcaica, Mm. en aquel momento, ¿no? Y entonces, ante eso, ahí fue cuando yo participé, pero lo hice de una forma, digamos, creo que respetuosa y tal. Lo que pasa es que no era a favor de, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, en un ambiente donde mucha gente participa en los grupos y tal, y está soltando mierda, por hablar así claramente y tal, yo creo que se recibió ese primer momento como, ya tenemos aquí a un nuevo troll y me Sí, expulsaste. sí. Me expulsaste Sí. del No, grupo, no me pero acordaba. yo me acuerdo que hablando no sé qué tal, alguien te tuvo que decir no sé qué, no, pero ha dicho esto, no sé qué. Yo creo que lo suficiente fría cerebralmente como para volver a leer qué es lo que había puesto y darte cuenta de que no era un troll, Ujú. y ya, pues ahí ya empezamos de nuevo a hablar. Claro, que cuando uno administra grupos de 10.000 Sí, personas, claro, donde la mitad está ahí sin participar, muchos incluso intentando sacar información y también muchos tratando de generar ruido, ¿no? Ya estaba en ese tiempo, yo creo, paranoica de cualquier persona que empezara a claro. a
desordenar el ambiente, yo lo sacaba y bueno, ya me gané mi fama que yo bloqueo a la gente cuando no piensa como yo, pero es porque las redes sociales tienen muchas cosas positivas, por ejemplo, que habernos conocido, ¿no? Eh, pero también se pierde mucho tiempo tratando de explicar cosas. Y yo Claro. antes me daba el trabajo de explicar con detalle y pensaba que el otro estaba Mm, entendiendo o tenía interés, ¿cierto? Pero finalmente me di cuenta que mucha gente te sigue contestando simplemente porque quiere, quiere liarte. Y entonces yo empecé a sacar a la gente del grupo cuando me generaba mucha incomodidad. Yo en ese grupo a veces estaba 8 horas en el día destinada al grupo de Facebook y la gente exigía mm. inmediatez. Por ejemplo, yo en ese momento vivía en Chile y alguien había hecho una pregunta y yo respondía 8 horas después porque en esas 8 horas había estado durmiendo. Y dice, ¿nadie me va a responder? O sea, era una exigencia, era un grupo gratuito y la exigencia era alta y de repente todas estas cosas me hacían reaccionar, claro. Y estuvimos, como a ti realmente te interesaba hacer ver tu opinión, como que seguimos y ya estoy recordando que hicimos un post bastante, o sea, un hilo bastante largo y sin embargo, no sé qué pasó, después volviste a la quinta esencia, no me acuerdo si por qué después nos conocimos. No, porque yo, o sea, me expulsaste, lo revisaste, que aquí tienes aquí la gente tiene una prueba de que que no expulsa sistemáticamente, Mm. sin más, sino que lo revisaste y viste que no, Ahí que volviste a no. ingresar. Claro, claro, Ah, sí, sí, y ahí ya pues empezamos a conversar. sí pues, muchas otras cosas, ¿no? De la germánica. Y sí, es que lo que a mí me pasa, por ejemplo, que hay gente que yo también a veces respondía, ¿no? Porque me llega como la inspiración, las ganas de escribir sobre algo, escribo sobre ese algo y ya está. Mm. No escribo más. Es decir, entonces la gente pregunta, ¿y esto por qué es? Pues investiga. Quiero decir, Sí. ¿no? Lea Hammer Me y ya está. gustaría tener ese poder, Eh, porque a mí alguien me pregunta. no, no, sí, sí, yo siento, pero también sucede una segunda cosa. Y es que hablabas tú antes de mi capacidad de comprensión de la germánica, etcétera. Pero es que sí, vale, como que esencialmente puedo haber entendido, ¿no? La germánica. Pero de una forma analítica, de una forma más descriptiva al respecto de tal choque, Ah, tal, sí, tal, tal tejido, estos síntomas, todo eso, pues desde el 2007 lo he leído y releído, lo he requete leído sí. de mil fuentes, todas más o menos provenientes de Hammer, y no retengo. Entonces, ya no contesto no solamente por cuestión de tiempo o lo que sea, sino porque voy a distorsionar. Claro. Porque mi respuesta no va a ser correcta. Mm. Va a ser sesgada, no, va a ser más O una imprecisa. imprecisa, una elucubración más que, o simplemente no tengo la respuesta, porque no me lo sé Sí, de memoria, ¿no? Entonces, a veces he respondido de memoria y he visto que he metido la pata, entonces, pues, sí. Bueno, yo eso valoro en ti, que hay mucha gente que se puede saber las tablas de memoria, los programas, eh, las capas embrionarias y todo lo demás, pero no ha logrado a captar la quinta esencia, ¿no? Que yo creo que es fundamental entender la quinta esencia para comprender las otras cuatro leyes. Y más allá de las cinco leyes, ¿no? De la germánica, de cómo afecta nuestra vida y cómo es la vida, cómo es la biología. Hay dos cosas bueno, lo comentábamos un poco antes, que, que yo recuerdo de tus presentaciones. Una, el pensar como, o sea, el ser gusano, cuando hiciste la presentación en el primer congreso, que para mucha gente
que me ha comentado a mí, para mí eso me rompió el paradigma, me voló la cabeza, mm, porque a la gente le cuesta mucho comprender qué es ser biológico, qué es un conflicto biológico. mm, Y con ese ejemplo del gusano, que el que quiera ver la ponencia está en el canal de YouTube del Congreso de Nueva Medicina Germánica, em, para que la vean. Y otra, cuando hiciste lo del descubrimiento, porque mucha gente habla del doctor Hammer eh, como que esto él fuera una teoría que él se inventa, ¿no? Entonces tú haces esto de como cuando Colón, suponiendo que Colón llegó a América y la descubrió, porque no sabemos tampoco eso, que él llega y descubre América, algo que ya existía, ¿no? Y tú haces esa mm, comparación con Hammer, que lo que hizo Hammer fue ver más allá de lo que él había aprendido como médico y descubre esto que ya existía. Y bueno, y lo sistematiza, por supuesto, y establece estas 5 leyes. Esas dos cosas recuerdo de ti, que muy didáctico, y yo creo que eso es lo que valora la gente en ti, de que sabe explicar con palabras simples eh, lo que vivimos y siempre da ejemplos de casos que además que son casos que tú te inventas, ¿cierto? Pero que es tu manera de enseñar la germánica. Pero yo tengo súper claro que si yo te pregunto cómo funciona tal programa, te puede enredar. Y, y me imagino que por lo mismo, como la gente ve que sabes, mm. más de alguno te preguntará, ¿me puedes atender? ¿No? Yo creo que alguno No, te sí, hará sí, consulta, claro. haces terapia y cosas así. Sí, ¿cuánto? O sea, me han ofrecido dinero directamente, ¿no? En plan de, o sea, de, ¿cuánto cobras? Y tal. Pero no, yo les explico que yo no paso consulta y básicamente porque no estoy capacitado para, para ello. Y hay gente que a pesar de eso insiste y tal. Entonces, cuando insisten, pues hay veces que sí que he escuchado lo que dicen y con pinzas les he contestado diciendo, bueno, hasta aquí, pero es que realmente yo no sé. Eso es lo que siempre les suelo decir. Y respecto a lo otro, es que quizá por eso es el punto de la quinta esencia, que es como la esencia de poder comprender la germánica, que eso es lo que para mí, a mí siempre me ha motivado cuando he estudiado algo, es eso, comprender la esencia. Quizás desde muy joven yo he tenido una vocación filosófica y que la filosofía es, como se suele decir, captar el arché. Es decir, el arché es la esencia, es el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué es? Mm. Entonces siempre he ido a la comprensión esencial de las cosas, porque comprendiendo esencialmente decodificas, con perdón, por no utilizar la Esa es una palabra biodecodificación, prohibida. la palabra prohibida, pero es como que a partir de ahí puedes comprender, tienes la clave para poder comprender todo Es lo que demás, eso ¿no? es fundamental. Y algo que se ha perdido, por eso yo quiero invitar a pensar, porque algo que se ha perdido, sobre todo con la educación que tenemos hoy en día, tú que tienes una niña pequeña, la educación que se tiene en realidad te condiciona a no pensar, sino solamente a, a recordar datos, ¿no? Y los datos se olvidan fácilmente, la memoria es frágil. En cambio, cuando uno sabe de dónde vienen las cosas, consigue conectar con la esencia de las cosas, puede hacer sus propias reflexiones, ¿no? Y incluso en las personas con bastante formación, con educación, con cursos, siempre cuando pasa mucho, sobre todo en las redes sociales, que cuando hay un debate, el argumento, la falacia argumentativa es, eh, hay tanto estudio, hay este libro, léete este libro. O sea, la información que tiene la gente
es a través de los pensamientos de otras personas. Eh, y eso es interesante. Yo antes era muy buena lectora por lo que mi padre me inculcó, o sea, casi me obligó, que me hacía leer toda la semana un libro cuando niña, y después el día sábado teníamos que hacer un resumen y una ficha del libro, en fin. Entonces, ese hábito permaneció, yo digo, hasta como los 30, 35 años, bastante. eh, y de repente me di cuenta que yo estaba aprendiendo cosas que habían reflexionado otros. Como le perdí un poco el respeto a los autores, no sé, no Claro. a los libros. Encuentro que quien se atreve a plasmar sus reflexiones en un libro es alguien que merece todo mi respeto, pero me refiero a que de repente me di cuenta que somos iguales y que las reflexiones que esas personas pudieran tener, porque a veces no estaba de acuerdo, ¿ya? Y cuando uno pasa por la universidad, tú como que tienes que estar de acuerdo con lo que están diciendo en los libros, ¿no? Y las interpretaciones que hace y tú te lo aprendes y después en el examen dices lo mismo que decía el libro. Pero cuando ya salí de la universidad y empecé a, a conocer el mundo desde fuera de ahí, a aplicar lo que había aprendido, me di cuenta que las cosas no eran tan así. Yo como ingeniero agrónomo tenía toda una forma de, ya esto lo voy a enseñar a los agricultores y voy a cambiar el mundo prácticamente. Y, y cuando fui a terreno, es la que más aprendió, fui yo, de los agricultores, ¿no? Me puse a trabajar con pequeños agricultores y estos pequeños agricultores, muchos no sabían leer y yo no sabía que no sabían leer. Y yo llegaba con mis manuales, con mis indicaciones, firme aquí, Mm. y después de un año trabajando con ellos, me di cuenta que la mayoría no sabía leer. Y yo les dije, pero ¿por qué no me dijeran? Y yo entregándoles material que terminaban obviamente en la chimenea para calentarse, sirvieron. Y después tuve 4 años más con ellos trabajando. Y ahí aprendí mucho más de biología, ¿cierto? Que en las clases, sin desmerecer a mis maestros, en las clases de la universidad. Es biología aplicada directamente. Y creo que eso del trabajar con pequeños agricultores que viven en situaciones de supervivencia, ¿cierto? Y aún así felices de su vida, de su realidad, eh, creo que eso también me ayudó a comprender la germánica, porque algo que uno entiende con la germánica es que lo que causa enfermedad son conflictos biológicos. Y esta es una discusión que se tiene siempre, ¿cierto? Que tú la has tenido muchas veces, tratando de explicar además a través de tus publicaciones, de que la causa de la enfermedad no es emocional, sino que biológica. Y la gente discute, siempre me responden. Y esa es la razón de estar haciendo estas conversaciones, para ir a profundizar para el entendimiento de la biología, que la gente dice, no somos solo materia, ¿ya? Somos más que cuerpo, son respuestas típicas cuando uno dice que son conflictos biológicos. Y ese acercamiento a la naturaleza, que yo salía a las 6 de la mañana con mi camioneta y tenía que recorrer visitando distintas casas, distintos paisajes, la convivencia que se tenía con los animales, no sé, para mí me sirvió mucho para observar cómo funciona la vida y, y que la biología no es el cuerpo. ¿Eh? No sé cómo tú lo explicas eso de alguien que te dice somos más que materia, somos más que cuerpo, cuando no comprenden lo que es un conflicto biológico. Claro. Pues es que, claro, yo cuando a veces he dado alguna charla o tal, yo les conduzco ahí, les conduzco a enfrentar directamente eso. Que, de hecho, ni siquiera hablo de biología, porque la biología es como la ciencia de la vida, ¿Mm? la biología, ¿Mm? sino que directamente hacia la naturaleza.
Entonces somos naturaleza, es la naturaleza. Y eso entraña todo, la parte de la psique, la parte de las emociones, su correspondiente existencia allí donde hay emociones, que no. Les pongo el ejemplo del gusano, el ejemplo de cómo la emoción es algo anecdótico en la mayoría de la naturaleza, sino que eh, las plantas, el plancton, las bacterias es el ser vivo que más hay en todas partes, bacterias, y no tienen ese aparato emocional, ¿no? Como tenemos nosotros. Y como que nosotros, desde un punto de vista, que también lo de pensar como gusano va por ahí en el sentido de pensar en términos de naturaleza, ojos de naturaleza, de lo que es la naturaleza, no este mundo humano donde solamente esto tendemos a verlo, sobre todo específicamente cómo nos han llevado a pensar mucho en lo emocional y también a colocar la emoción en su sitio, no como una consecuencia cuando sucede, ni no como un origen, como un causante, y colocar la emoción en su lugar. Y, y entonces hay veces, pero en general, tampoco de tantas charlas, pero en general choca. Choca porque Sí. no, porque por muy finamente o alumbrado que esté yo en ese momento a la hora de explicarlo, choca. Es que la gente se identifica con sus emociones, es Claro, lo que conoce, lo claro, que experimenta, claro. pero es muy una visión muy antropocéntrica, porque todos los seres vivos Mm, nos enfermamos, las claro, plantas se enferman, todos los seres vivos nos enfermamos y, y no todos los seres vivos tienen emociones. De hecho, claro. los animales, hay animales que no son emocionales y hay animales que somos emocionales. Pero es tanta el marketing de las emociones que cuando se quiere explicar procesos fisiológicos de las plantas, de respuesta de las plantas, por ejemplo, que se desvían hacia la luz o hacia los nutrientes o hacia el agua, lo quieren explicar a través de emociones. ¿Ya? Por- y, y técnicamente una emoción es una respuesta fisiológica a un estímulo, Sí, ¿cierto? perdona que te corte, pero es que a veces, incluso discutiendo, he cedido, entre comillas, diciendo, de acuerdo, pongamos que las plantas tienen emociones. Mm, Pero es que si queremos entender bien esto, lo que no podemos entender es el concepto de choque emocional, mm, porque no es que algo esté chocando contra una emoción, no se choca emocionalmente, se produce ese conflicto biológico de supervivencia del ser vivo. Entonces, no está chocándose contra mm. el miedo, no se choca contra el asco, no se choca contra la Sí, rabia, sino que eso es la consecuencia consecuencia, que claro. aparece en los seres vivos en los que aparece como refuerzo para poder solventar ese conflicto biológico. Entonces, si queremos entender esencialmente la cosa, no podemos entenderlo en un plano de choque emocional. O sea que Mm. incluso cuando porque las plantas está demostrado Sí, porque que empiezan con los estudios científicos. claro, está demostrado que las plantas sienten y no sé qué y todo eso. Sí, Entonces, a veces yo me entretenía con, bueno, una cosa es que una planta perciba energéticamente, perciba, siente, es sensible y entonces puede responder sensitivamente. Pero es que independientemente de que eso sea así o no sea así, mm, es poder comprender esencialmente qué hace que se produzca se active un mm, programa biológico. Y no está dentro de la dimensión de si es una emoción o no. Eso es ese es el punto que yo creo que al que trato de llevar mm, hacia la comprensión, porque es básico, fundamental si queremos comprender, ¿no? mm. El tema este de las enfermedades y comprenderlo bien, no desenfocado, no distorsionado, que es lo que sucede con lo de
cada enfermedad está asociado a una emoción. Es que no encaja, no es así. Además que hay muchos programas biológicos que se asocian a una emoción, ¿no? O sea, porque emociones no hay tantas como programas biológicos hay. O sea, no hay tantas emociones como tejidos ni como órganos. Eh, Hay muchas cosas que te pueden causar alegría, hay muchas cosas que te pueden causar rabia. ¿M? Si fuera la causa una emoción, tendría que haber una emoción específica para cada programa biológico. ¿Me explico? Pero sacar a la gente de ahí es un desafío, porque yo creo que la mejor forma de llevarlo es explicar que es una consecuencia, ¿eh? O como, como decía José Luis, un síntoma psíquico. ¿Eh? Es el síntoma psíquico, el que tú puedes identificar fácilmente eh, cuando vives un shock biológico, ¿no? Pero yo creo que ese tema de las emociones es una de las cosas que más frena el conocimiento, que la germánica llegue a más gente, porque todo el que habla de emociones, como pasa con muchas corrientes que no las voy a nombrar, que se dedican al tema de la enfermedad y su causa emocional, tienen mucha llegada a la gente porque todos se identifican con ese tipo todos han experimentado una emoción. Eh, pero si tuvieras que explicar lo que es un conflicto biológico, la gente ahí se enreda más porque está sumamente desconectada de su biología y cree que la biología, cuando hablamos de biología, estamos hablando del cuerpo. Y me gusta el concepto que tienes tú de en vez de hablar de biología, hablar de naturaleza, ¿no? Porque somos naturaleza. La gente quiere insertarse en la naturaleza, pero en realidad somos naturaleza, estamos insertos en ella, no podemos evadirla, estamos sujetas en todos nosotros a las leyes naturales y comprender que cuando estamos vivos tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos energía, o sea, todo eso está involucrado cuando nos enfermamos. Cuando hablamos de las 5 leyes biológicas como, un, como las leyes que rigen los procesos que hemos llamado enfermedad, pero que en realidad son programas biológicos especiales y sensatos, que tienen un propósito biológico, ¿cierto? Bueno, me perdí. Me puse a pensar, como tengo esa cosa de tener que enseñar, Ya, claro. cuando hablo en mi casa ya puedo enredarme, ¿no? Pero cuando empiezo a enseñar o estoy tan acostumbrada a dar clases que de repente digo, a lo mejor esta palabra no fue la más precisa y ahí me quedo y se me olvida lo que estaba diciendo. Pero lo que quería como dejar claro eh, es que cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de algo que involucra a todo nuestro ser. Y claro, lo que vemos nosotros es la emoción, vemos el síntoma físico, ¿cierto? La inflamación, el dolor, pero como seres vivos está afectando a todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra energía, nuestro ánimo, ¿cierto? Y por eso, cuando hablamos de 5 leyes biológicas, también estamos hablando de todos esos aspectos del ser humano y bueno, y de cualquier ser vivo. Eh, el cuerpo, el cuerpo es materia, pero somos mucho más que materia. De hecho, uno de los nombres que queríamos ponerle también a este podcast era Más que materia. Ya. Bueno, yo lo que veo es o sea, la posibilidad que ahora mismo tiene la gente en poder comprender algo que hasta ahora, cuando digo hasta ahora me refiero hace 40 años, esto
no existía de una forma tan directa, ¿no? Y tan fina. Uno siempre se ha estado hablando, ¿no? De estar bien alineados con la naturaleza, por ejemplo, y hay sentido, pero el cómo, o sea, lo que hablábamos antes de captar la esencia, te permite de una forma fácil, entre comillas, muy directamente comprender los procesos, ¿no? Comprender, por ejemplo, cómo si yo veo a mi hija en conflicto, comprender que puedo estar conflictuando por el simple hecho De que tu de, hija está en conflicto. de que mi hija está en conflicto. Claro. Y entonces ser consciente de que puedo estar conflictuando aunque no percibo nada en especial en ese momento. Es decir, yo creo que estoy bien. Y pasa el tiempo, mi hija empieza a estar mejor y justo en ese momento soluciono, porque había conflicto, de verdad, aunque yo no estaba percibiendo ese conflicto, o sea, estaba con la mosca detrás de la oreja porque ya veía que era posible porque lo había visto en otras ocasiones y paso a solventar y paso a la fase curativa. Entonces, el, el- Eso que estás diciendo es súper importante, porque mucha gente dice, pero es que yo no recuerdo ningún DHS. no, Pero claro, como tú ya sabes cómo funciona la biología y un poco nos hemos acercado a conocer nuestro código biológico, gracias a Hammer, eh, es que podemos identificar, como estabas relatándolo tú. Esto puede estar siendo un conflicto biológico para mí, porque mi hija, que está a mi cargo, está viviendo algo, ¿no? Y te ponen alerta. Entonces, mucha gente dice, pero si yo no he vivido nada dramático, nada importante, no me acuerdo de mi DHS, y muchas veces vivimos DHS que no recordamos, no, que no recordamos que hemos porque no, lo hemos superado de alguna manera o nuestro ser, ha- sobre todo cuando somos niños, ha vivido un DHS y como no lo puede solucionar, sigue con su vida y ahí queda, ¿no? Y y luego como todos nosotros hemos vivido cosas. y al ser fase activa, pues no hay una sintomatología como Claro, tal. Pero sin embargo, sí se estaba cumpliendo. Es decir, sí, ¿estaba pensando en ello de forma obsesiva? Sí. Estaba en conflicto activo. Y estaba pensando en mi hija está enferma, mi hija está enferma. Estoy observando a mi hija que está enferma. O sea, yo estoy sí. en fase activa. Lo que pasa es que no estoy, como no estoy en la segunda fase, pues no estoy teniendo ningún tipo de sintomatología de otro tipo. Estoy teniendo la sintomatología propia De la de, fase activa. de la fase activa, con el sistema nervioso autónomo, en simpacotonía y ya está. O sea, no, no es otra cosa. Entonces, pues, el poder ver esto en tiempo real, poder comprenderlo, o sea, algo tan simple, entre comillas, como comprender qué ha pasado concretamente. Mm. Y, pues claro, no caer en la locura que, bien intencionada o no, de toda la mitología que existe al respecto de cuando se vive la sintomatología, ¿no? Me refiero a, es un virus Mm. que está causando esto, debería medicarme con antibióticos, Alejarte de la eh, gente para no contagiar. eso, Aislarte lo primero, ¿no? claro, claro, claro. O sea, toda una serie de comportamientos que ahora están de forma normal, entre comillas, que no son normales, ¿no? Para nada. Que de hecho es que si mirásemos la naturaleza, pues veríamos eso, ¿no? Una de las cosas de las que escribí y volví a escribir porque lo perdí y volví a pensar en ello, digo, es que es muy interesante que los grupos de plantas no segregan a plantas, los animales no expulsan a los animales cuando están enfermos. Es decir, si el contagio existiera, Mm. pues entonces de forma natural, Claro, pues en la naturaleza se encargaría de segregar a esos seres vivos que potencialmente pueden son peligrosos para el resto, para claro. tal, pero no lo hacen. No es una estrategia
que se vea la naturaleza, el aislar a los enfermos claro, así claro. de, Otra cosa de es manera sistemática, que digamos. cuando alguien ya está muy pasado, y entonces, de hecho, Dejarlo morir. o la propia naturaleza, ¿no? Coge y dice, ya está, hasta aquí. Porque ya no estás participando no puedes participar en Sí, una... hay animales que cuando ya están muy enfermos se alejan, ¿Ya? ¿cierto? Mm, Y se van a morir, pero es que saben que van a morir. O ujú, sea, tienen certeza de que no se van a recuperar claro. de alguna manera. Ento- Entonces, oye, Sergio, em, me gustaría, o sea, ya nos has comentado un poco de cómo has aplicado esto, eh, pero me gustaría que relatara un poco de cuando, porque dijiste el 2007 empezaste a conocer la germánica. ¿Cuándo hiciste más como el clic de empezar a ya a difundirlo y aplicarlo en tu vida? Porque al principio uno le llega esta información y puede que uno lo tome, bueno, cosa que a mí no me pasó, pero mucha gente, yo he conocido gente que lleva 30 años, que le llegó la información y la dejó pasar como algo más, ¿no? mm. ¿Cómo fue tu camino así para llegar a esta comprensión? Pues claro, es que son ya muchos años, entonces no es cierto que a ver, recuerdo en el 2009, leyendo los textos de Hammer, recuerdo algo que tenía, digamos, comprendido de una forma más intuitiva, pero no, o sea, lo comprendí mejor cuando encajó el tema de la relación de los tejidos, ¿no? A nivel de embriología y la parte de la función. O sea, el hecho de que un tejido tiene una función y en el momento de estar en un choque biológico, porque no puede llevar a cabo esa función o le afecta esa función, la paraliza, la bloquea, como ya eso está afectando a nivel de ulceración o de, ¿no? Etcétera, dependiendo del tejido. O sea, esa relación entre la psique, el momento de choque biológico, la parte funcional, esa perfecta relación entre el tejido al cual pertenece y la parte funcional y todo eso, eso ahí antes no lo comprendía tanto y llegó un momento en el que lo vi, o sea, lo encajé, o sea, dije, o sea, se me reveló, por así decir, ¿no? Sí, Esa parte funcional del tejido y su relación con el choque, con la situación conflictiva, ¿no? Esa parte. Ahí hubo como un escalón, ¿no? Eso fue en el 2009, sí, por ahí, 2009 o así. Pero yo lo había vivido muy intensamente. De 2007 a 2009 había vivido muy emocionalmente en la, la germánica y tal. Entonces era más una vivencia como de enamoramiento, ¿no? ¿Mm? Que yo creo que nos pasa a muchos cuando llegamos a la germánica. Así. Que más que de comprensión y de estudio, Sabes que hay algo ahí es, es, y es, que es, te es- y es- quieres es- es más. cuando das con una verdad, ¿no? ¿Mm? Entonces, sí, lees más, te vuelves como un friki de leer muchas cosas y tal, pero no, era más algo así como más emocional esa relación. Luego ya ahí pasó a eso otro. Y ahora la incorporación, pues por ejemplo, algo que yo creo que a mucha gente le pasa, creo, cuando están de acuerdo, ¿no? con este conocimiento, es el dejar el que se te enciende una luz al respecto de la mitología en la que vivimos, ¿no? En plan Mm. de, eh, ¿puedo beber de ese vaso? No, porque ahí ya me puedes contagiar. Eso desaparece automáticamente, ¿no? Es el creer que me voy a contagiar por... ¿Y te eh, costó deshacerte de esas no, en mi, cosas? en mi caso no. En, Mm. en mi caso fue como Instantáneo. se derrumbó y se quedó bien clara la cosa. Sí es cierto que a veces me he forzado a mí mismo pensando, ¿y si tú estuvieses con gente con lepra? Pero son cosas como que Sí, yo ejercicios que... recuerdo algunas conversaciones que hemos tenido cuando se han enfermado los niños en el colegio de tu hija. Me acuerdo hace como 2 años.
que todos decían que había un virus, Sí, ¿cierto? Que andaba claro. digestivo, creo que era, y Que entonces, empezamos a analizar toda sí, la... entonces yo a veces a mí mismo me he situado, ¿no? Me pregunto a mí mismo, digo, si estuviese con gente con lepra, ¿besaría a alguien con lepra? Eh, ¿Abrazaría a alguien con lepra? Cosas así. De una forma inconsciente me produciría asco y entonces conflictuaría. O sea, a veces me he puesto a mí mismo en situaciones como más extremas que no son reales, ¿no? Ujú. A veces, cuando todo el tema del confinamiento y todo este rollo, me imaginaba a mí mismo entrando en un hospital y yendo a la zona donde se supone que tienen los virus y cogiendo y bebiendo, diciendo que no pasa nada, pero dejad de pensar en todo esto como tal. E incluso pensaba, claro, la gente creería que debido a mi manera de afrontar esto, eso me ponía en una actitud donde mi sistema Inmune se inmune elevaba. se elevaba y tal. Y digo, si es que no tiene sentido. Sí. Yo Bueno, pensé, yo he estado con gente con lepra, porque lepra es el mismo programa de Dermis, ¿cierto? Y he estado con muchas personas con melanoma, he tomado los melanomas, he abrazado a esa gente con melanoma, y a mí nunca me ha aparecido ningún melanoma, ¿no? Entonces, el otro día eso. hay por aquí, por el barrio, un chico que tiene toda la cara llena, pues así, ¿no? De como unos granos, todo lleno de Ujú. granos, se ve impresionante y tal. Entonces, hay veces que pasando al lado, dan ganas de decir, espera, Tengo algo que decirte. y hacerle así, ¿sabes? Pero claro, pero no con rollo soy Jesús de Nazaret, ¿no? Sino de que tenga una experiencia eh, porque claro, ¿qué pasó allí para que le haya aparecido la carcasa de protección, ¿no? Ujú. En la cara ante el Son ataque. tan complejos esos casos porque, claro, la gente te dice, pero ¿cómo haber un propósito biológico ahí? Claro, porque no entienden que la piel se engrosó para protegerte, pero resulta que en ese proceso te pusiste feo. Y como Claro, nosotros tenemos un concepto de belleza, ¿cierto? Que eso es pensar como humano, porque un animal no se va, a un animal que le sale un melanoma o un grano o lo que sea, no se va a desvalorizar, no se va claro, a sentir feo, no va a caer en el claro, círculo vicioso. Y claro, lo que tienen esos programas de Dermis, tanto los de la glándula sebácea como los de la dermis propiamente tal, es que se cae en el círculo vicioso porque nosotros, claro, los humanos, al vernos en el espejo, si tenemos un conflicto de fealdad y nos salen los granos, tenemos ese conflicto aumentado y se cae en el círculo vicioso y no, no termina nunca el programa. Hasta que eh, se resuelve definitivamente ese conflicto. Eh, José Luis dice que el acné de adolescente mm, se pasa muchas veces consiguiendo novia. claro, Cuando ya por fin una chica bonita te elige a claro, ti como novio, tu conflicto de fealdad, de mancillamiento, de humillación se supera, ¿no? claro. Porque Y es justo esa época donde importa mucho. me importa mucho la imagen, claro, porque te estás validando con los demás de si eres atractivo o no eres atractivo. Ujú. Bueno, tal vez que algo que yo no sé es cómo llegaste a la germánica, porque dices que el 2007... Yo estaba en una fase súper activista con los Panteras Negras, o sea, lo más radical ahí a nivel de, Los Panteras Negras son por los derechos música. civiles, no, derechos civiles de los negros en Madrid, Ah, en ya, Madrid. no sabía de... Sí, el Pantera Negra provienen de Estados Unidos. Ya. Y entonces, pues yo estaba ahí vinculado a nivel de acción social y todo esto. Ah, sí, Sí. sí. Y Ahí. entonces, y ahí estaba muy metido. Y entonces, en el activismo, ¿no? Y ¿Mm? entonces ahí, Un, eh, un rebelde. sí, un rebelde, sí. Y entonces resulta que ahí, pues apareció dentro del grupo de gente con el que trataba, pues había un chico que su padre había muerto de cáncer, su tío había muerto de cáncer, no sé qué, y él pues investigando sobre tal, dio con la conferencia del Moriano.
Mm. Y entonces, hablando un poco de todo, a él se le ocurrió que me podía interesar. Y me pasó la, la A ti. conferencia. Y Ah, como yo estaba en esa fase, yo no me pude quedar en la cosa de decir, wow, simplemente, sino que contacté con médicos, quería hacer un reportaje, no sé qué, ya me pasé, digo, esto no puede ser, que la mm. gente no conozca esto, ¿no? ¿Y Entonces, cómo te fue con esa mal, búsqueda? Mal. mal porque, o sea, bueno, mal, bien porque, no, estuvo bien porque conocí gente y estaba interesante, ¿Pero pero conociste médicos de la Germánica? ¿Sí? sí, 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 Mm, conocí a algún médico que había dejado de ser médico, que ya. tenía su plaza y se quitó por, por coherencia, sí. Conocí a divulgadores de, de- de la Germánica, conocí a una mujer que se había tratado, ¿no? Y tal, y que, o sea, que había sido su proceso de acuerdo a la Germánica. ¿Y qué programa tenía ella? Ella era algo de huesos, era que hace mucho tiempo, pero era algo relacionado con huesos. ¿Y, Eh, y quién la había guiado o había no, sido ella sola? ella sola, sí, sí, Mm. ella sola. Y me metí, había un único foro, no existía Facebook, y entonces pues hay un ¿A foro, ese amigos de James, ese? sí, no, amigos de James no existía Facebook. Este era el sentido biológico de la enfermedad Ah, ya. y tal. Era un foro en internet, conocía al que llevaba el foro, quedamos, con él que se quería hacer el proyecto y tal, pero pues era muy complejo. ¿Y esas eh, personas en qué están ahora? pues en algunos he mantenido contacto, pero otros no sé, no sé qué onda con ellos, no sé qué hacen. El tema es que me motivé de forma activa, o sea, en lugar de forma pasiva a nivel de leer y ya está, era como de, venga, esto hay que sacarlo para adelante. Y ahí también pues empecé a comprender, ¿no? Que la propia naturaleza del descubrimiento no es acorde a los tiempos, digamos, donde las cosas se viralizan y funciona así a la hora de propagarse, ¿no? La información. Esto es otro proceso. Y, y sí, es cierto de que hay una parte que tiene que ver con el hecho de que no se quiere divulgar, no Mm. quiere que el conocimiento trascienda, pero luego hay otra parte que corresponde con el propio... A la propia naturaleza de la información que se... Sí, o sea que es una cosa que no es... eh, me conecto a Matrix y me descargo la NMG, y ya está, ya sé NMG, no. Hay que mm, procesar, hay que digerir, hay que comprender De y... hecho, se ha intentado varias veces hacer aplicaciones, ¿cierto? Y que no funcionan las aplicaciones de nueva medicina germánica porque eh, no es un... Estamos hablando de seres vivos y como estamos hablando de seres vivos, somos dinámicos. Entonces, no hay una única respuesta a, a la hora de plantear una duda, ¿no? Y eso lo hace complejo. ¿Qué crees tú con esto de la divulgación en las redes sociales, ahora que hay, porque Facebook es una forma como más tranquila, que uno puede poner textos largos, como entregar más información, o los blogs, pero por ejemplo, Instagram o TikTok, ¿cierto? Donde todo tiene que decirse en breve tiempo para que impacte. ¿Qué opinas de esa forma de divulgar la germánica? ¿Crees que ayuda o que finalmente termina... Yo creo que está bien en el sentido de que, bueno, se puede llegar a gente, pero es algo así como estar hablando de darse un baño en el mar. Es decir, eh, al final la experiencia es ir,
físicamente al mar y bañarse. Y entonces pues ya sabes de verdad un poco las cosas. O sea, me refiero a eh, directamente comprender qué es lo que Hammer dice. Entonces pues hay gente que que le puede resonar, que le puede no sé qué, que le puede encajar lo que dice, que hay gente que lo consume, igual que se consumen vídeos de gente bailando, pues consume información de este tipo y así se entretienen y ya está. El espectro es muy variado. Hay gente que por ahí, pues al final, pues porque sabemos que les conocemos y que al final pues han estudiado han profundizado, ¿no? En la cosa. Entonces, como un puente y tal, pues es en el mundo en el que estamos, pues bueno. Pero de ahí a que, a que realmente sea un canal de éxito 100%, pues no, porque por la propia naturaleza Que la de la información. información. Sí, es que eso es lo mismo que, o sea, encuentro que es positivo en el sentido de que gente que nunca ha escuchado de Cinco Leyes o de Hammer, de repente puede, puede acceder, ¿no? Eh, pero yo creo que un muy bajo porcentaje en el que después va a los libros o toma un curso o profundiza de alguna manera en la información, porque la mayoría busca como la respuesta inmediata de cómo resuelvo mi conflicto, qué conflicto es este, yo tengo tal enfermedad, ayúdenme, ¿cierto? Eso yo diría que más del 90% de la gente está eh, en eso, pero solo por, aunque fuera un 1%, solo ese 1% ya vale la pena de que alguien más llegue a la información, ¿no? Y el otro día escribiste sobre los libros. ¿Crees tú que eso es una de las principales dificultades para que la información llegue a la gente? El hecho que no tengamos los libros. O sea, está Eh, claro, o sea, si hubiese un portal de referencia, ¿no? Donde estuviesen todos los PDFs y uno se los pudiese descargar y pudiese o suponer la tecnología al servicio de esto, en el sentido de voy a consultar este material, pregunto sobre ello, no sé qué, pues que sea esto fluido, pues sería una manera. Pero igualmente nos encontraríamos de nuevo con que la naturaleza de la información es, no es pasiva. O sea, hace falta que sea proactivo por parte de la persona, necesita comprenderlo, mm, necesita estudiarlo, necesita comprenderlo, digerirlo, asimilarlo. O sea, entonces, mm, pues por ahí sí. Pero el hecho de que todo sea súper complejo, ¿no? O sea, hablas de germánica, uno ya está distorsionando. ¿Por qué? Porque no está diciendo bien las cosas, porque las fuentes son las que son. Y entonces es lo que es. Entonces, eso ya hay que tenerlo en cuenta. Y luego, la comprensión de la historia, si no fuese algo que necesario de abordar, esto, pues, y que exigiera un esfuerzo de tipo mental y de comprensión, pues no estaríamos hablando de esto. Entonces, eso hay que hacerlo también. Entonces, eso es importante. Y luego, aparte, pues no interesa, evidentemente, pero es que no hace falta ser muy conspiranoico. Es decir, si derribas el poderío de las farmacéuticas, pues no interesa en absoluto que la germánica se difunda, porque es que derribas el poder político y ujú. económico en lo que está ahora mismo organizado el mundo. Entonces, eso no interesa. Y algo que lo derriba de una forma tan fulminante, porque es como ir al tendón, ¿no? ¡Paf! O sea, es justamente la base del sistema. La germánica va a la base del sistema. Entonces, pues, no interesa para nada Que se y de hecho, divulgue. interesa que la gente crea que está estudiando germánica, Ujú, más que ir a la raíz. Entonces, interesa hablar de emociones y toda esa historia. claro. Aún así, si dispusiéramos de los libros en nuestro idioma, que facilitara el estudio y la comprensión, como la germánica va más allá, siempre va a haber un sistema que va a intentar de que no nos enteremos
y que a lo mejor no aprendamos las tablas, pero no que profundicemos en lo que significa conocer esta información, que como bien dice, desmonta toda la industria farmacéutica, ¿cierto? Y toda la industria química, porque también todo esto de todo lo que hay en relación, no sé, a los desinfectantes, incluso hasta los perfumes, porque si viviéramos según nuestro código biológico, la gente no usaría perfumes, porque los aromas nos permiten saber con quién estamos y también saber qué nos está pasando a nosotros. Lo que decías delante de cuando estabas viviendo el DHS con, que, que suponías que estabas viviendo un DHS por lo que estaba viviendo tu hija, a veces sabemos que estamos viviendo un DHS, pero no sabemos cómo lo estamos viviendo. Es que esa desconexión que hay con nuestra biología es súper fuerte y grave, la encuentro yo, porque la gente no sabe a veces ni siquiera lo que siente, no sabe expresarlo y tampoco lo sabe. Y a veces uno se da cuenta, por ejemplo, a mí me ha pasado en montones de veces, que yo sé que estoy viviendo un DHS, sé que eso me está afectando y que me está dejando paralizada, ¿no? Eh, pero después, cuando vienen los síntomas, es cuando me entero, bueno, esto lo viví como una traición, ¿cierto? Como un bocado indigesto, o lo viví con enojo o con desvalorización, recién cuando me vienen los síntomas, pero en el momento que estoy, eh, muchas veces no logro identificar cómo lo estoy viviendo. Y eso yo creo que a un animal no le pasa, ¿cierto? Porque está conectado totalmente con lo que es. ¿M? Nosotros estamos tratando, intentando de recuperar, eh, de recordar nuestro código, porque tenemos tanta información. eh, bueno, ya después de los 50 uno ya ha acumulado 50 años de información que prácticamente toda la información relacionada con el bienestar, con la vida, con las relaciones, con la biología, está, es falsa, es un aprendimiento falso. Entonces, como antes dijiste, cuando descubres la germánica, sabes que estás frente a una verdad. Y eso es algo que a mí me pasó. A lo mejor entendía nada de lo que estaba leyendo, nada. Y también tuve ese periodo de obsesivo, imprimí los legados, ¿cierto? Y tratando de leerlo y tenía que retroceder todo el tiempo, pero sabía que iba a descubrir algo. Y por eso yo lloraba leyendo el libro, porque sabía que estaba descubriendo algo o sea, era un regalo que se me estaba abriendo una posibilidad enorme. Y al principio tenía reticencia con esto de meterme en el rollo conspiranoico, ¿no? No, esto es una información que sirve para la salud, para la familia, para los amigos, y de repente me vi con gente extraña conversando sobre salud, sobre sus enfermedades, y eso fue aumentando. Y, y claro, y de repente darse cuenta que hay gente que se dedica a hacerle daño a la humanidad, y una de las formas de hacerle daño es un tema tan sensible como el de la salud. Por eso las 5 leyes hay que sacarlas del camino, y como ya no se pueden sacar del camino porque mucha gente ya ha escuchado hablar de Hammer, ha leído las 5 leyes, es que hay que taparlas de otra manera, como es meter mentirillas, ¿cierto?, en la información, cosa que la gente no comprenda que esta información destruye todo el sistema, porque también, o sea, toda la industria química, toda la educación, ¿cierto? Porque la forma ya de educar a los niños sería totalmente distinta, o sea, no tendrían que ir al colegio probablemente antes de los 7 años, ¿cierto? Las guarderías, todo el negocio que se ha montado con, con, con los niños, con las mascotas, o sea, es que abarca tantas cosas, porque hay gente que llega a esta información, por ejemplo, y cuando tú le empiezas a hablar de la mascota, ya es un tema que, que- que no se puede tocar, porque esa persona integra las 5 leyes para sus enfermedades, pero no se da cuenta el daño que le está haciendo a su perro por mantenerlo encerrado todo el día en un piso, ¿ya? Que le está generando un montón de conflictos biológicos, ¿cierto? Y a los niños
de tenerlos todo el día encerrados en una escuela. Entonces después nos sorprendemos porque hay autismo, porque hay estas etiquetas de TDAH, ¿cierto? Porque un niño no viene a este mundo para encerrarse en una habitación a escuchar a un desconocido que le da instrucciones. O sea, no viene a este mundo a eso. Viene para compartir con sus padres, para conocer la naturaleza, para caminar, para aprender cosas a medida de sus intereses. O sea, uno ve, cuando yo fui mamá, a mí también fue una revelación maravillosa. Y yo veía a mi hija cómo me imitaba, ¿no? En todo lo que yo hacía. Y yo sentí eso como un peso muy grande. Y eso es algo que hacen todos los niños, que tú agarras la escoba, el cepillo, y va el niño detrás tomando el cepillo también, haciendo lo mismo que estás haciendo tú. El niño le interesa aprender. Y cuando tenía 3 4 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te hacían preguntas que uno no era capaz de responder, ¿no? O sea, el niño tiene mucha curiosidad desde que nace, quiere aprender. Y todo eso se destruye cuando tú lo sacas de su familia, de su hogar, del lado de su madre, para llevarlo a una guardería. Entonces, y eso a través de la comprensión de nuestro código biológico, de lo necesario que es que el niño, el bebé esté con su madre, y que haya un padre, un hombre con testosterona para cuidar y abastecer, y que eso, decir eso hoy en día es como un pecado. O sea, decir eso hoy día que eres retrógrado, pero es que somos seres humanos y desde que existimos en el planeta tenemos el mismo código biológico. Eso no ha cambiado. La biología es retrógrada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O sea, eso no lo podemos cambiar. Sería como cambiar las leyes de toda la naturaleza, de cómo funcionan las cosas. Así funcionan las cosas y ese es el mejor camino para tener una mejor salud. Pero no quieren que entendamos las tablas y que inventemos situaciones y conflictos y cosas, cuando lo mejor es ir más atrás a la comprensión y evitar es pasar por esas situaciones. O sea, nunca vamos a poder prevenir la enfermedad porque es parte de nuestro diseño, pero sí podemos evitarle a un niño que tiene 3 meses, llevarlo a una guardería donde de seguro va a vivir un DHS, ¿cierto? O sea, de seguro va a vivir conflicto, por lo menos de separación de su madre o de abandono y otras cosas, ¿no? Que suceden en las guarderías. Entonces, es demasiado profundo como para que la gente rechace esta información. Es demasiado profundo como para que no se rechace. Claro, pero sí, a lo mejor está mejor dicho de esa manera. O sea, me refiero a que es lo típico, de que es una verdad demasiado potente como para que podamos seguir jugando de acuerdo a lo que ya se conoce. Entonces, pues, no. De hecho, a veces, te lo he comentado alguna otra vez que hemos hablado, yo me he preguntado hasta qué punto es viable, aunque esté todo a favor, que se divulgue la germánica, porque hasta qué punto está capacitado el ser humano para actualmente, en la circunstancia en la que se encuentra, para ser coherente con el conocimiento. Y para aceptar tanta realidad. Claro, es demasiada, ¿no? Entonces, pues en esa circunstancia nos encontramos. Bueno, yo creo que vamos a tener que dejar conversación para otro encuentro. Gracias por habernos recibido en tu casa, en tu hogar, en tu buen hogar ameriano, con tu linda familia, y compartirnos tu experiencia, que yo creo que mucha gente la va a valorar por todo lo que nos ha aportado hoy día, sabiamente. Bueno, pues gracias a ti y a todo el equipo que se pasa por aquí. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a este primer podcast de
Pienso Humano, un nuevo proyecto para conversar. Es que no sé qué decir. Estaba súper bien. Hola, bienvenidos. Voy a decir, pasamos con Sergio. Bueno, ya tenéis al menos el 50% de tomas falsas. Pienso Humano Podcast.